Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñan al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice:
echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Dan ganas de preguntarle a Pedro: ¿qué te ha pasado, Pedro? ¿Qué ha sucedido en unos pocos días en tu corazón, en tu vida? Porque tú, que en aquella noche del Jueves Santo contestaste a la portera que ni sabías de qué te estaba hablando, hoy, sin embargo, ante el mismo tribunal que condenó a Jesús a muerte, eres capaz de decir: «Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos». ¿Cómo es posible, Pedro, que tú, que muerto de miedo aquella noche, temiendo que a ti también te prendieran y te metieran en prisión, ahora ya no temas que te metan en prisión y te atreves a acusar a los jueces que acusaron a Jesús y les dices: «Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular»? No hay salvación en ningún otro, solamente se nos ha dado a Cristo como única salvación para todos. Ya ha pasado una noche en la cárcel, Pedro, pero ha perdido totalmente el miedo. Este cambio en una persona en pocos días no se da así como así. Este cambio se ha dado porque ha ocurrido algo muy grande. Y es que Jesús, a quien habían visto colgando de la cruz, muerto, a quien habían sepultado, se les ha presentado. Jesús murió de verdad, pero ahora vive para siempre. Y vive glorificado, de tal manera que no les es fácil identificarlo cuando lo ven. Dudan si es Él o no. Sin embargo, Jesús, con toda naturalidad, incluso come delante de ellos, les invita a comer, porque sí es Él, el mismo, que había estado con ellos todo ese tiempo. Hay una palabra aquí que hemos escuchado que para nosotros debería ser de una gran ayuda. Juan es el primero que se da cuenta de quién es Jesús y le dice a Pedro: «Es el Señor». De la misma manera tenemos también nosotros que descubrir la presencia de Cristo resucitado, aun cuando muchas veces no es fácil que lo identifiquemos. Muchas veces no nos es fácil verlo, descubrir que es Él quien está a nuestro lado, sobre todo
cuando se presenta en nuestra vida en forma de cruz, cuando las cosas nos salen bien y todo es bonito y agradable, no es difícil ver junto a nosotros a Jesús que nos acompaña. No es tan fácil verlo cuando Cristo se presenta en forma de dolor, en forma de fracaso. Pero también entonces tenemos que aprender a decir, es el Señor. Es el Señor el que está aquí presente en este acontecimiento. Es el Señor el que está presente en esta persona. Es el Señor. Tenemos que aprender a decir también cuando escuchamos su palabra. Cuando al final hacemos la aclamación, palabra de Dios, palabra del Señor, en nuestro corazón tenemos que saber decir, es el Señor quien me acaba de hablar. Y su palabra, por lo tanto, para mí es importante. O cuando presentamos la sagrada forma consagrada a todo el pueblo, en nuestro corazón tenemos que saber decir, es el Señor resucitado, es Él a quien no es fácil muchas veces reconocer en nuestra vida, pero es el Señor quien me acompaña. Solamente así, cuando reconocemos la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida, estaremos fortalecidos, como Pedro, para tener el mismo valor, para enfrentarnos al espíritu del mundo, que no es precisamente el espíritu de Dios, y poder decir a nuestro mundo también, como le dijo Pedro a los que habían condenado a Cristo, vosotros los arquitectos del mundo, los que tomáis decisiones en nuestro mundo, habéis echado fuera al que se ha convertido en la piedra angular. Habéis echado fuera a Cristo, no queréis saber nada de Él, os estáis equivocando. Él es la piedra angular, sobre Él se apoya todo, y sin Él todo se hunde. Y creo que están más que de sobra claros los acontecimientos que hacen ver que efectivamente sin Dios todo se hunde. Si no se tiene en cuenta a Dios, no es posible el amor sacrificado. Si no se tiene en cuenta a Dios, si no se cuenta con Él, si no se le obedece, si no se le sigue, todo irá a peor. La situación entre los hombres vuelve a la situación de la ley de la selva, a ver quién puede más, a ver a quién hay que destrozar para salir yo adelante. Y así todo, así todo. Sin Dios no hay manera de que las cosas nos vayan mejor. No me refiero, evidentemente, de manera material, sino a lo que es el núcleo de la vida. No puede haber felicidad si no está presente Dios. Una felicidad auténtica, duradera, no es posible si no se apoya en que es la fuente de la alegría, en el Dios que, resucitado en Cristo, les dice a las mujeres cuando se encuentra con ellas, alegraos, o les dice a los discípulos cuando se lo encuentran, la paz con vosotros. La paz es imposible sin Dios, sin el perdón, sin la aceptación del otro. La paz no es posible cuando Dios está ausente. Y así nos estamos jugando el destino de nuestro mundo, porque incluso los que decimos que somos creyentes no tenemos una fe sólida, no tenemos la certeza de saber decir es el Señor y apoyados en Él enfrentarnos al mundo entero, no de manera evidentemente violenta ni nada por el estilo, sino con la humildad de quienes saben que tienen la verdadera noticia, la buena noticia, y no por mérito nuestro, pobrecitos de nosotros, sino porque el Señor ha tenido la delicadeza de dársenos a conocer, de presentarse a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, como se presentó también ante los discípulos. Los discípulos también eran pecadores y habían fallado, lo habían negado, habían salido corriendo, pero Jesús, compasivo,
se presenta ante ellos. Nosotros le negamos, hemos sido también cobardes tantas veces, pero Jesús también a nosotros se nos hace presente, porque es el que ha resucitado de entre los muertos. Es el único que da sentido a la vida, el único que nos da esperanza. Sin las promesas de Cristo, nuestra vida sería todo negrura, pero con Él hay una meta luminosa, enormemente luminosa. Pidamos al Señor que nos ayude, nos fortalezca la fe, como se fortaleció la fe de los discípulos en aquellos días en los que pudieron ver y encontrarse con Jesucristo resucitado, que también para nosotros la Pascua sea ese vivir la experiencia de encontrarnos, de tener muy presente al Señor resucitado, que de esta manera fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad.